Bienvenidos, bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Hoy tengo una invitada muy especial, alguien que nos puede compartir su testimonio de cómo se pueden superar momentos difíciles, momentos muy traumáticos y a partir de ahí construir y seguir construyendo la vida con alegría, con propósito y sobre todo con mucho amor a su familia. Ella es Xochitl, la mamá de Kimberly, a quien ustedes ya conocen de otros videos. Kimberly es la chica que superó el cáncer y que hoy nos ha compartido cómo ha transformado su vida en un propósito a partir de su enfermedad para proteger y dar seguridad a otros. Pues gracias, Xochitl. Platícanos un poquito de ti. Claro que sí, doctora Aurora. Quiero darle las gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor. Y muchas gracias por estar aquí con todos ustedes. Hola, me presento para entrar en confianza. Mi nombre es Xochitl. Soy mamá de Kimberly. Tengo dos preciosas hijas, Ayelen Castro, Kimberly Castro y mi esposo Rubén Castro. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Tuve una infancia difícil, complicada, pero a la vez ha sido el motor para salir adelante y vivir esta gran experiencia que es la vida. Soy profesional, asistente ejecutivo. Nos estabas comentando que pues eres madre de dos hermosas hijas y bueno, pues justo vamos a hablar de Kimberly. Claro que eso también afectó a tu otra hija y fue justo el proceso de la enfermedad de Kimberly, ¿verdad? Correcto. Aunque Kimberly, digamos que fue la protagonista, no podemos decir que tu otra hija no haya sido también tocada por todo este proceso. Y empecemos por ahí. ¿Qué pasaba con tu familia, con tu otra hija y con tu esposo cuando llegó el diagnóstico del cáncer en Kimberly? Mi hija Yelén tenía 4 años y medio, iba a cumplir 5. Estaba por cursar ya el kinder. Kimberly, muy bien, ya terminando estaba en 5º año de primaria, cuando de improviso nos llegó esta situación de que tenía un tumor. Previo a esto, desafortunadamente en ese tiempo no hubo alertas, pero no hubo una atención médica adecuada, porque su pediatra nos refirió ese sangrado, que era una infección en vías urinarias. Le dio tratamiento antibiótico, no volvió a repetirse. Kimberly no mencionó alguna otra alteración de su salud. Continuamos, pasamos, eso sería alrededor de los 9 años, 10 años y medio, normal, transcurría todo. Empezó a sentir malestares de sus piernas. Acudimos nuevamente con la pediatra y con otros médicos y nos decían, es normal, está en crecimiento, es normal que duela su estructura ósea. Bueno, posteriormente ya a los 11 años empezó a sentir, yo noté que ya no desayunaba igual, empezó a sentir náuseas, malestar en general. Entonces nuevamente acudimos con el médico. No nos decían nada, decían a lo mejor algo le cayó mal, etc. Fue hasta posterior al cumpleaños de mi hija que estuvo en un brincolín, en un inflable. Yo me imagino que fue eso. Al siguiente día, lunes, se presentó a la escuela, manejó un fuerte dolor abdominal y me llamaron de la escuela con carácter de urgente porque ella no se podía ni mover. Apenas llegó, estaba pálida, la llevé al ISSSTE, 1 de octubre. Tras una placa de rayos X nos dijeron, tiene una masa. Yo en ese momento ni ella ni no entendíamos ni qué era masa. Nos explicaron que era un tumor, que no sabían si era maligno o benigno, pero como por dadas las características de la dureza, entonces iban a ver con el cirujano oncólogo. Procedieron, la operaron
Es la experiencia más dura para Kimberly porque no pude estar con ella, a pesar de que tenía 11 años, 5 meses. No pude yo, a diferencia del 20 de noviembre, acompañarla y estar todo el tiempo. Fue lo más fuerte que ha pasado ella ahí. Agradezco a los médicos, pero el trato en pediatría no es lo mismo y ella ahí empezó a sufrir el primer trauma postraumático de lo que era la cirugía. Y así fue, doctora, como iniciamos esto. Fíjate que escuchándote se me ocurren dos cosas para seguir compartiendo con nuestro auditorio, ¿no? Una de ellas es el sentimiento de culpa que los padres tienen cuando el diagnóstico no es inmediato. O sea, es decir, tú piensas que desde que sangró ella ya tenía un problema de cáncer y quizás tienes sentimientos de culpa o tuviste sentimientos de culpa por no haberle insistido al médico en hacer un diagnóstico oportuno. Pero ¿será? ¿No será? ¿Te imaginas si todos los médicos de primera instancia mandaran a hacer todos los estudios como si fuera un cáncer, lo que pasaría? Afortunadamente hoy en día, como hemos muchos conocido, la ciencia, nuestros servicios en ese caso del ISSSTE, 20 de noviembre, hoy contamos con una serie de síntomas para que los papás estemos alerta y no pase como en este caso me pasó a mí y a mi esposo, no tener idea. Y ya nos dicen si su hijo X, X y Y, alerta, llévelo al médico, y eso hubiera sido otra situación para Kimberly. Kimberly nació con un Apgar muy bien, entre 9 y 10, sana, y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? En ese tiempo no sabíamos nada más que excepto su abuela materna tuvo leucemia, y lo que oíamos del Teletón, o por ahí, cáncer, sinónimo de muerte, casi siempre. Pero no sabíamos nada. Entonces entendemos, ¿no? Como era sana, iba a su control semestral, anual, de acuerdo a lo que era necesario con la pediatra, todo su esquema de vacunación bien, la niña no enfermaba dentro de lo normal, una gripa, etcétera, cualquier cosa. Entonces todo era tan desconcertante, pero gracias a Dios fuimos aprendiendo. Yo creo que ese es el punto, justo el que acabas de decir. De las experiencias aprendemos. Muchísimo. ¿No? O sea, no se puede tener culpa de algo que no se hizo a propósito. Claro. O por omisión, sí, porque no tienes la información. Así ¿verdad? Ese es un punto que quiero compartirles a los demás de esta cuestión que ya hemos hablado en otros videos del sentimiento de culpa, ¿no? Y otra cosa importante de la experiencia que nos empezaste a narrar es cómo ha ido cambiando dentro de los hospitales el trato al niño y cómo es importante que los padres puedan acompañar a sus hijos, porque tú nos narras cómo en esa primera experiencia que tuvo de la cirugía, Kimberly, ella no pudo estar acompañada, no hubo la seguridad, no hubo la certeza, no hubo la tranquilidad de que estaba en buenas manos, de que papá y mamá no los estaban abandonando y que tampoco los estaban dejando en una situación agresiva con intención. Y el niño puede ser que esté pensando, bueno, seguro que porque le grité a mi mamá me trajo y me dejó aquí, ¿no? O seguro porque no me porté bien, mi mamá me trajo y me dejó con los doctores y los doctores ahora me están haciendo un castigo. No sé, o sea, la imaginación del niño siempre vuela. Yo no sabía cómo debería de ser el servicio en este caso de pediatría porque no había tenido necesidad de esto. Lo único que hice fue encargar encarecidamente a los médicos, hacerles ver
que era mi hija, lo más valioso. Y la doctora Mora y el cirujano me escucharon. Vi esa humanidad en ellos, toqué esas fibras. Les dije empatía. Y afortunadamente, de verdad, salvó la vida porque ya había hecho metástasis, hubo ruptura, de ahí la metástasis, lo mandaron a patología. Y fue una situación que no había terminado. Kimberly pensaba, me quitan esto ya, y no. Pero después de despertar de la cirugía, por su experiencia, híjole, fue tremenda. Afortunadamente nos turnaron al hospital 20 de noviembre para que iniciara sus ciclos de quimio, radioterapia, y ahí fue realmente donde empezamos a vivir de otra manera una situación, como muchas que hay en todos nosotros, y ahí viene la aventura de la acción. Y a ver, platícanos precisamente cómo fue esa estancia en el Hospital 20 de Noviembre, la convivencia con otros padres, la convivencia con los doctores, tu actitud, la actitud de la familia en general. Previo a esto, tuvimos la oportunidad de conocer por primera vez la Clínica del Dolor. La Clínica del Dolor es un sistema multidisciplinario ahí en el ISSSTE y tuvimos la oportunidad que nos canalizaran, y ahí por primera vez con la doctora Osho en ese tiempo, su psicóloga oncóloga, fuimos como familia y nos empezaron a hacer un abordaje. Todo también por el catéter de Kimberly, teníamos miedo, ignorábamos por qué era necesario, ya no la piquen más, ya sufrió mucho, estábamos totalmente neófitos en el tema. Tuvieron la paciencia, la tolerancia de explicarnos. No fue fácil para nosotros, todo era muchísima información, sentíamos que nos hablaban de golpe, ¿cómo? No, que esto, lo otro, pero de la mano nos fueron llevando el catéter. Como familia deben de administrar sus recursos económicos, tiempo, actividades, se van a quedar solos. Y digo, ¿cómo? Sí, porque las familias, por mucho que quieran apoyar, son de primera instancia, emergencias, cómo va, porque tienen una vida, no porque no quieran a su hija, a ustedes, pero todos tenemos una vida que vivir. Entonces, ustedes deben de hablar y organizarse. Nos fueron llevando de la mano y sobre todo, conocer que el paciente, como ya hemos visto con la doctora Aurora, cuidados paliativos, cuando hacemos de paliar, dicen, también así como el cáncer, que es sinónimo de muerte, cuidados paliativos, ya no hay nada que hacer. No, hablar de una calidad de vida es mucho más. El día a día, como me lo ha enseñado la doctora Aurora, es el milagro de tener la oportunidad de vivir de la mejor forma cada día, sea lo que sea que estemos enfrentando, es la vida al fin y al cabo. ¿Ustedes ya habían visto el cuento de Lucecita? Ya, doctora. Porque ahorita me estaba acordando que cuando yo me acerqué a ustedes, me dijeron, ¡y usted es la autora del libro de Lucecita! En ese caso, Lucecita, cuando tuvimos de verdad a usted nuestro ángel, porque más que una profesional, más que toda la labor que hace en muchos lados, conocerla en el 20 de noviembre fue una bendición. Una bendición, y como se lo he dicho, doctora, usted ha sido un faro en esa oscuridad en la que estábamos y ese buen puerto al que podíamos llegar siempre que necesitábamos descansar y tomar fuerzas. Y con ello teníamos la fortuna de saber que usted editaba libros para los niños, porque nosotros como padres o incluso a los doctores no tenían tiempo o no había ese contacto. Y fuimos viendo que usted llegaba con los pacientitos, entraba en esa comunicación que nosotros luego como padres no podemos darles amor, cuidados, pero a veces una plática o en tratar de entender algo que apenas estamos entendiendo como adultos y como madres o padres, pero usted supo y la acercó a Lucecita y a varios. Y entonces ella creó ese vínculo para que ella se sintiera, como dice, acogida, entendida, comprendida y empezar a hablar. Kimberly no hablaba.
casi con nadie, se cerraba. Seguía las instrucciones de su tratamiento y todo, pero en cuestión necesitaba hablar. Pero alguien que la comprendiera, que entendiera, que hablara un lenguaje de lo que ella estaba sintiendo como niña. Y gracias, doctora, porque ese fue un preámbulo en todo el desarrollo que tuvimos, esa apertura de Kimberly, eso positivo. Y yo por mi parte dije, estoy totalmente ignorante de esto. Esposo, córrele ahí por un libro que vi, porque me encanta leer, y ¡pum! Libro de cáncer. ¡Pum! Vamos a ver. Y ¡pum, pum, pum! En leer, porque necesitaba conectar yo con los médicos. Tratar de entender para poder preguntar, para poder seguir instrucciones, para poder firmar, para poder alentar a mi hija, porque me preguntaba. Y por eso los libros, amo los libros, el conocimiento, y ahora con todas estas redes y todo lo que nos enseña, doctora, de verdad es una fuente inagotable que nos ha ayudado y nos ayuda a todos a saber vivir mejor y con conciencia, con conocimiento, de hecho, de lo que influye en nosotros y de cómo de hecho, influimos en todos los que nos rodean. Oye, Xochitl, ¿qué aprendiste de los demás papás? Cuando llegamos al Hospital 20 de Noviembre a cargo de ahora de nuestra jefa de oncología, la doctora Farina Arreguín, nos dijo algo tan hermoso, nos dio esa acogida y dijo, aquí somos una familia, aquí hacemos equipo, el hospital, los médicos, la familia y el paciente. Y para todo esto necesitamos trabajar en conjunto. Y a su vez, me lo dijo, todos aquí en el hospital, y todos también incluía a la demás familia, a los demás pacientitos. Fuimos cambiando nuestra vida, cambió en ese momento nuestra vida. Nos alejamos de familia, de amistades, de actividades, y nuestra vida fue el hospital. O sea que la gente del hospital al final terminó siendo tu red de apoyo. La Sí. mami del niño tal, la mami de la niña tal, el papi. O sea, ellos eran los que estaban ahí contigo en las buenas y en las malas. Y allá afuera, como también no sabían cómo era esta enfermedad, nosotros nos sentimos incomprendidos, ¿no? Nos hacían preguntas que no, o hacían comentarios que nos dolían. En cambio, la gente del hospital, todos los familiares, los pacientitos, vivíamos lo mismo, diferentes diagnósticos, pero fue y es nuestra familia. ¿Y te olvidaste de tu otra hija? ¿O cómo le hacías para continuar siendo madre de tu otra hija? Cuando tuve que separarme de mi otra hija y de mi esposo, que cambió nuestra vida, sabíamos nosotros como padres que en este caso había prioridades y la vida de nuestra hija mayor era lo emergente. Y entonces yo empecé un viaje que ahora sí pude estar con mi hija en la habitación, en todo momento. Entonces era 24/7 y lo que hiciera falta. Incluso no dormir, no comer, no importaba. Importaba Kimberly, así lo veía yo. Pero ¿qué pasaba con mi hija pequeña? No había empezado a leer, aprender a leer, iba a entrar a la escuela. Pero gracias a Dios, esa red de apoyo, doctora. En la escuela donde Kimberly estudiaba, la directora acogió a mi hija. Dijo, no más, no más. La niña tiene que estar en un entorno saludable, cuidada, y la acogió. La llevaba temprano mi esposo, la recogía cuando salía de su trabajo, mi niña ahí comía, estaba acogida bien. Mi esposo llegaba de trabajar, la dejaba con mi suegra, que regresaba de su trabajo, se venía para acá al hospital con nosotros, y era así de vertiginosa nuestra vida. Cuando estaba en casa, Kimberly recuperándose, yo aprovechaba esos pequeños momentos para estar con ella, pero fue básicamente mi esposo el que hacía esa parte de los dos. Ok, fíjate que tocas también otro punto importante, que espero no te incomode que te lo formule. Sí, doctora. ¿Cómo fue la vida íntima con tu esposo durante este proceso? Okay. ¿Qué pasó en la relación de pareja? Porque evidentemente hay un distanciamiento
al menos las prioridades cambian. Sí. Y hay esposos que se quedan y hay esposos que se sienten abandonados, que no pueden con todas las emociones y responsabilidades que están cargando y se van. Mi esposo y yo actualmente hemos cumplido 34 años de conocernos. No, 35 de conocernos y 34 de matrimonio. Somos almas gemelas. Hemos pasado por muchas pruebas, digamos, de amor. Como pareja, nos hemos acompañado. Y hoy puedo decir de verdad con mucho cariño y alegría que por mí todavía quisiera muchísimos años más. Y él igual. Y esto fue muy importante porque desde el momento en que nos comprometimos y decidimos formar una familia, todo fue planeado, consensuado y dirigido a esto. Y eso nos ha fortalecido para enfrentar momentos difíciles y también disfrutar lo mejor de la vida, porque así es la vida. Bueno, malo, feo y por hacer y deshacer. Construir, reconstruir y lo que venga. Entonces, eso nos dio mucha fuerza, aunque con mucho miedo ante lo desconocido, y nos nutrimos uno de otro, nos fortalecimos. Establecimos roles. Tú con Kimberly, yo al trabajo con Ayelén, lo que se necesite, y empezamos a formar roles, ¿no? Fue difícil, sí, pero nos nutrimos, él de mí, yo de él, porque luego no estábamos de acuerdo en lo que nos acontecía a los demás. Y aprendimos a confiar. Fíjate, una de las cosas que nos preocupaba mucho, en específico yo lo platicaba con Nati, la enfermera, la encargada del área de oncología. La recuerdas con mucho cariño, yo también. Y platicábamos acerca de ese tiempo necesario de los papás para convivir. O sea, de hecho nos preocupábamos y decíamos que tengan un tiempo para irse a platicar del diagnóstico, para estar un tiempo íntimo juntos, porque una vez que entra la enfermedad, pues no hay tiempo para darse un beso, sí. No hay tiempo para darse un abrazo, no hay tiempo para decirse palabras de cariño, de solidaridad, de compasión, de entusiasmo, de mirar la tristeza del otro, la preocupación, porque todo es así de, ya llegué, te toca quedarte con la niña, mira, va a pasar el médico, estos son los medicamentos que tiene que tomar, checa esto, yo voy a ir a hacer esto y esto a la casa, regreso a las 8, y así es como estarse pasando el rol o la estafeta y no tienen tiempo para nada más. ¿No afecta eso mucho a la relación de pareja? Sí, lo vi en muchas personas y llegamos a vivir esa soledad, ese extrañarnos hasta doler, ese decir, las necesito aquí con nosotros y nosotros querer estar con ellos en casa, pero la realidad nos sitúa. Mi esposo y yo tardamos 11 años, nos casamos y tardamos 11 años en tener a Kimberly. Esos 11 años yo trabajaba, tenía a mi madre enferma, entonces siempre nuestra vida de pareja ha sido así, interrumpida, no hemos podido vivir ese tiempo, ha sido de calidad, tal vez no de cantidad, pero a la vez nos ha fortalecido mucho y nos ayudó a enfrentar estos roles. Yo trabajaba a veces jornadas de 12 a 14 horas. El tiempo restante lo pasaba con mi mamá, a cada tercer día cuidándola, o cuando se hospitalizaba, días de estar hospitalizada, fines de semana de irla a cuidar. Entonces, así se fue dando. Dices que sí viste casos de papás que sus matrimonios se tambalearon. Sí. ¿Recuerdas algún caso? Sí. Recuerdo a una amiga y hermana de vivencias que tuvo la confianza de compartirme que cuando ella viene para acá, porque es de un estado de la República,
una persona que hizo su comadre, una persona que le brindó toda su amistad, todo el apoyo económico, material, etcétera, se quedó ahí según a cuidar de su otro hijo y a la vez del marido. Y terminó con el marido, terminó con ese matrimonio y él abandonó totalmente a su otro hijo aquí en el hospital, a su mujer, y ella se quedó sola. Pero tan fuerte que somos las mujeres, se sobrepuso y dijo, la prioridad es mi hijo. Oye, ¿y qué otras experiencias tienes de la convivencia con los papás? Sí. Porque creo que ahí tienes una que otra anécdota, ¿verdad? Tengo muchas, pero bueno, les voy a compartir algunas, no por menos valiosas e importantes, sino porque ahorita se me vienen rápidamente a la mente. Sobre todo cuando Kimberly tuvo la última cirugía del pulmón, Kimberly era muy doloroso su recuperación y no quería comer. Pero siempre supe que mi hija tenía que estar nutrida, pero yo ya estaba muy desgastada, no me entendía con Kimberly, no hallaba cómo llegar a ella y seguir cuidando de ella en esos momentos tan difíciles. Entonces, mi compañerita de al lado con su niña me dijo, tranquila, vamos a hacer una oración y yo voy a hablar con ella. Y yo le dije, ¿de verdad? Sí. Hicimos la oración, salí yo y aceptó comer mi hija. Qué lindo. O sea, fue un hermoso. Ahora, en otra ocasión, yo vi a una mamita muy desgastada. Los niños, sobre todo cuando son muy chiquitos, de, no sé, añitos, ya no podían con sus venitas. Entonces a mí me enseñaron de una pomada EMLA cuando recién llegué al hospital y yo me encargaba de recomendárselas a las papás. Va rápido, esta pomada así asado y les va a ayudar. Entonces esa vez la mamá estaba muy desvelada, muy cansada y el niño ya no tenía vena. Y yo le dije, tranquila, sal, si quieres, ve a tomar algo. Yo voy a estar aquí para que le hagan el procedimiento. De ver, le digo, sí, quédate si quieres aquí afuera, como tú quieras. Y adelante, entró la enfermera, yo ayudé al niño, lo tomé, platicaba, lo abrazaba, hice lo que tenía que hacer, que yo pude hacer. Y terminó bien la experiencia para el niño y entró la mamá y me dijo, muchas gracias. Le digo, la enfermera me dijo, ¿es usted la mamá? Le digo, exacto, soy mamá y aquí todas somos mamás y nos apoyamos. Cuando no podemos una, entra la otra. Y nos hacemos favores, si usted quiere decirlo así, pero su niño es mi hija, su hija, mi hija es su hija. O sea, esa solidaridad y como mujeres ese apoyo y como madres sobre todo, nos ayudamos. En otra ocasión también tuve una oportunidad con otro niño, tenía un problema difícil, un caso difícil. Y me veían a mí que andaba muy activa y decía y así. Y se acercó a mí y me dijo, ¿cómo le haces? Le digo, perdón, ¿cómo le haces para poder cuidar de tu hija y con ese ánimo? Yo ya no puedo. Hablamos, cuál era su situación, lo vi y le entregué. Yo soy católica, soy una persona muy espiritual, muy cercana a Dios. Y le di ese libro de oración y le dije, te invito que lo abras y busques lo que tú necesitas aquí, ores o entres en comunicación con Dios y todo lo vas a ver de manera diferente y después si quieres lo comentamos. Y ya hablé otras cosas con ella. Desde ese momento regresé varias horas después y le dije, ¿cómo vas? Ya su semblante era otro, ya cambió. Ay, el tiempo se nos va, la verdad es que son muchas cosas que quisiéramos platicar sin duda alguna. Pero bueno, vamos a tratar de ser ya muy concretas y terminar con 3 mensajes de sabiduría de lo que aprendiste. Entonces, adelante. Número 1. Cuando enfrentamos una enfermedad que puede ser mortal, sea cual sea, sabemos que el camino, si somos conscientes, nos informamos y aceptamos, es tortuoso, difícil, pero también es una oportunidad de vivir de la mejor manera la vida. 2. Cuando enfrentamos un diagnóstico tan tremendo que incluso no alcanzamos en su momento a dilucidar el alcance que esto va a tener y el impacto en nuestras vidas y el resultado cuál va a ser, no hay más opción. Tomar conciencia y agarrar el toro por los cuernos y decir sí a la vida.
cuánto dure, como dure, sí a la vida. Muy bien. ¿Y el tercero cuál sería? El tercero es, como he aprendido con la doctora Aurora, nosotros, si somos creyentes o fantasiosos, pedimos que pase lo que sea, llámese milagro o lo que sea, y que no sea una pesadilla. Y no podemos dimensionar, porque esto es todo un cambio, salir de nuestro confort y enfrentar nuestra peor pesadilla, valorar cada respiro, cada día. Eso es el milagro de la vida. Nosotros, para hacernos partícipe de este milagro, tenemos que disfrutarlo. ¿El milagro está en dónde? En nuestro corazón, en nuestra razón, en valorar la vida misma. Y ese, no importa las circunstancias, si hay enfermedad, si es difícil, lo que sea, el vivirlo, el estar ahí con ellos, eso es el milagro de vida. Son pensamientos con sabiduría. Gracias, Xochitl. Gracias. Y un gusto volverte a ver. Gracias, y gracias a todos ustedes. Los invito de verdad. Compartamos. Sabemos muchos que necesitamos crecer en conocimiento de cómo vivir la vida de la mejor manera y saber que sí se puede reír, se puede llorar, se puede enojar uno, pero la vida es todo eso y más. Aportemos. Dale like a este video y nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante. Hasta pronto.